En nuestro segmento de entrevistas, @Globovisión, @Primera Página, y también estamos en Telegram. En esta parte del programa siempre muy atentos además a sus preguntas y comentarios, a nuestros invitados a través del usuario @Primera Página GB. Comenzamos esta jornada de lunes conversando con Felipe Mujica, diputado de la Asamblea Nacional, también de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás tú? La semana comienza con esta información de una amnistía general desde 1999 y la posibilidad incluso más allá de que se pueda reformar el sistema de justicia del país. El MAS ha sido de esas organizaciones que ha venido hablando del tema de las liberaciones, de las excarcelaciones y por supuesto de poder normalizar un poco la política nacional, digamos que bajar a la polarización política que por muchos años llevó el conflicto político a unos niveles bastante considerables. Tú sabes que, comentándolo lo de la de amnistía, nosotros tenemos, creo que como 10 o 15 años dentro de este periodo que está acá, solicitando que se resuelva el tema de los presos políticos y se logre aprobar una ley de amnistía. Incluso en la última etapa hemos ido mucho más allá. Hemos hablado de que es necesario un proceso en el cual no solamente se ponga en libertad a los presos políticos, sino que se piense en una ley que además del tema de la libertad de los presos, también sirva para la reconciliación y sirva para la paz, en términos de lo que sería la temática. Claro, de convivencia política. Sí, para la reconciliación, que es lo que debería abarcar la ley, ¿no? En Venezuela, si tú revisas la historia, debemos tener como 8, 9, 10 momentos en los cuales ha sido necesario producir decisiones de decretar o aprobar leyes de amnistía, de López Contreras, ya en la época después de Gómez, pasando por momentos posteriores antes de Pérez Jiménez, después de la caída de Pérez Jiménez con Larrazábal, después vino lo de Caldera, con el tema de la lucha armada, Luis Herrera, después el propio Caldera volvió en la época de Chávez, Chávez mismo en el 2007 creo que dictó una ley de amnistía, y desde aquel momento se viene insistiendo en que es necesario que haya una salida política, este tema de los presos políticos, que por supuesto siempre ha estado presente allí como un tema ante el cual el gobierno no había querido resolver, sino que resolvía por pedacitos. Un día ponía en libertad a uno, otro día ponía en libertad a otro, pero no asumía plenamente de lo que se trataba. Eso creo que a ellos los ha perjudicado mucho en términos internacionales, en términos de la imagen que como gobierno transmitían hacia el resto del mundo y por supuesto dentro del país, y pareciera que finalmente comprendieron, no solamente porque fueron colocando y poniendo en libertad una cantidad de presos que nadie sabe exactamente cuál es el número. Sí, el número varía de 800 a 400. Y son 800, y son 200, y son 400. Eso es como es Venezuela, pues. Un desbarajuste que al final nadie sabe exactamente de qué se trata, y entonces comienzan a mediar una cantidad de acusaciones innecesarias, porque bueno, de lo que se trata es de simplemente hacer un listado. Claro. Estos son los presos políticos, vamos a buscar un mecanismo que permita que esa ley abarque las posibilidades de resolver todas las situaciones y que al final podamos tener, ojalá, algo parecido a lo que se construyó en España después de la muerte de Franco, que no solamente fue un proceso de amnistía, sino un proceso de reconciliación, de encuentro, en todo aquello que terminó siendo el destape español, que fue un destape político, social, económico, sexual, de todo tipo, pues, ¿no? Y permitió que la sociedad española saliera del hueco en que estaba colocado y se colocara a tono con el resto de las sociedades europeas. Ojalá esto avance, apenas hay hasta ahora una proposición que hay que saludarla como positiva, que fue la que hizo la presidenta encargada el día viernes, donde señaló que había que buscar la manera de crear la ley, encomendó la tarea también a un grupo que ojalá lo haga de la manera que tiene que ser, consultando. Nosotros conocemos 2 proyectos de ley ya sobre la materia, uno que proviene de los padres, de las madres de los presos políticos, y otro que proviene de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Son 2 proyectos que tratan de abarcar la totalidad
de los temas que tienen que ver con la amnistía. Insisto en que nos parece que hay que tratar de ir más allá y que ojalá podamos hablar de reconciliación, podamos hablar de paz, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú estás hablando de amnistía, yo se lo decía estos días a un periodista amigo, le preguntaba, ¿tú manejas? Me decía, sí, yo manejo. ¿Tú sabes lo que son los retrovisores? Sí, los retrovisores son los dos espejos que tenemos en cada carro de lado y lado. Bueno, si vamos a hablar de amnistía, vamos a hablar de reconciliación, vamos a hablar de paz, hay que agarrar los retrovisores y trancarlos y ver hacia adelante. Claro. Porque si nos ponemos a ver hacia atrás, y que si fulano aquí, fulano allá, o si nos ponemos a ver aquellas amenazas que se han hecho a lo largo de estos tantos 20 y pico de años, aquella pegadera de grito que si no va a haber amnistía, que aquí no se va a soltar nadie, que para acá, que para allá, eso hay que dejarlo atrás. Y simplemente asumir lo que en este momento está proponiendo el gobierno como una posibilidad, como una gran oportunidad, y hay que tratar de ir lo más lejos posible para que cuando se apruebe la ley, Venezuela pueda decir, mira, conseguimos un camino para encontrarnos, para la paz, para la reconciliación y para la justicia. Vamos a hacer una pausa y hablamos de este momento político. El país está viviendo una serie de tensiones en lo político, sino también en lo económico. Vamos a hablar al regreso con nuestro invitado Felipe Mujica sobre todo lo que está pasando en este sentido. 6:59 minutos de la mañana.